Les he invitado a escuchar un tema en nuestra reunión de familia que es la plaga que echa a perder las cosechas. ¿Leyeron ustedes esa invitación? La plaga que echa a perder las cosechas. Vamos a ir a un versículo de la palabra de Dios que dice en Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. Hijitos de Dios, este es un lenguaje que eh, era muy claro y muy diciente en la época en que fue escrita la palabra de Dios. Por eso allí se habla de pastores, de cultivos de la tierra, de siembras, de cosechas, porque hasta hace muy poco el ingreso y el sustento de la humanidad dependía exclusivamente del campo, de las fincas, de las haciendas, del trabajo, del cultivo y del cuidado de los animales del campo. Es así como, pues la palabra de Dios está llena de ejemplos que es necesario pues aplicar hoy en día y entender a la luz de la enseñanza que Dios quiere darnos. Y nos habla muy claro el Señor que hay plagas que arruinan los cultivos. Como dice acá en este libro poético que es el Cantar de los Cantares, donde dos enamorados expresan algo que inmediatamente debe reflejar también nuestra relación y nuestro amor con Dios nuestro Padre, pero son prácticos para nuestra vida en general. Ellos son los que expresan aquí esta frase tan bonita de Eclesiastés 2:15, donde dice, cazadnos las zorras, unos animalitos. Bueno, el sinónimo, la palabra zorra es usada para muchos animales, pero esa palabra es en realidad a un animal que es muy astuto y que arruina fácilmente, roba fácilmente, que arruina el cultivo y lo roba. En este caso son unos animalitos que hacen nido debajo de la mata de la vid y se comen su raíz sin que nadie se dé cuenta. A simple vista no se ve nada, pero si la raíz de la planta es consumida, es habitada por seres extraños a la planta, entonces arruina la cosecha, echa a perder las viñas. Y obviamente ahí viene la crisis pues del vino en este caso, ¿no? Que estamos hablando si hablamos de este tipo de cosecha. Y es así como el Señor en su palabra siempre está usando ejemplos de siembra y de cosecha, porque este es la manera de explicarnos a nosotros cómo aquello que sembramos, aquello que cultivamos, aquello que cuidamos con nuestras manos, que protegemos y que viene a ser el sustento y el respaldo de nuestras vidas y el futuro de nuestra vida, ¿sí? Puede llegar a arruinarse. Y en este caso, en el Cantar de los Cantares, habla de la relación de pareja. Pero hoy no solamente voy a hablarles de plagas que consumen esto, sino de que consumen la cosecha y al final el trabajo que tenemos, sino también de muchas áreas de nuestras vidas que el Señor nos trata de enseñar que debemos cuidar, porque hay plagas que atentan contra el bienestar nuestro, contra el futuro nuestro y nos dejan una vida infructuosa, una vida pobre, una vida sin bendición, ¿sí? Porque se roban la bendición que Dios nos ha dado y el fruto de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo. Claro que sí, echan a perder las cosechas. No solamente pues en las cosechas, ¿no? Como vamos a leer luego en la palabra de Dios, sino también pues obviamente si acaban con la cosecha es sinónimo, vuelvo y repito, de sustento, de bienestar, de provisión para el futuro, de protección a nuestro bienestar en la familia y en todo aquello que es el fruto de nuestro trabajo.
Y fíjense que Jesús, amada familia, pues usa muchísimos ejemplos. Quizá mucha gente que lee la Biblia y desconoce la labor del campo, eh, poco discierne, poco entiende, no porque sea difícil entender la palabra de Dios, sino porque nunca tiene esa percepción de lo que significa las plagas en los cultivos y cómo echan a perder las cosechas. Vamos a ir a la palabra de Dios, a otro pasaje que el Señor usa para comparar de este mismo tema lo que sucede en el reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Miremos aquí en Mateo capítulo 13 del 25 al 30, del 24 más que nada, lo que pasa con la palabra del Señor, qué es lo que Él nos enseña aquí. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Y viendo entonces los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Aquí está otro ejemplo de cómo se cultiva y se cuida la tierra y de los enemigos que tiene el trabajo de nuestras manos. No podemos decir eso o aplicarlo de la misma manera en el estilo de vida que se tiene en las grandes ciudades de hoy. Por eso es tan importante entender la palabra de Dios, explicarla en estos términos. Y pues quiero decirles a ustedes que la referencia a esta parábola obviamente es una advertencia a los peligros que tiene obviamente nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe y el tener la bendición y el respaldo de Dios en nuestras vidas. Aquí el Señor comienza diciendo que es una parábola que se refiere al reino de los cielos y es semejante a lo que pasa en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos está aquí en medio de nosotros, nos enseñó Jesús. Es su iglesia. El reino de los cielos empieza por su iglesia. Entonces Él nos está comparando con un cultivo de trigo. Ustedes y yo somos esas plantas de trigo, ¿verdad? ¿Quién es el que siembra? ¿Quién es el dueño de este cultivo? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que siembra buena semilla, pero viene un enemigo. Entonces, alerta, hay enemigos nuestros, hay enemigos de Dios, hay enemigo muy claro que el Señor menciona y que siembra cizaña para destruir el trabajo de nosotros, para que no aprovechemos las bendiciones de Dios, para que nuestras vidas se echen a perder en otro caso. Ahora mire, aquí pues no habla de que se pierda completamente, pero ¿qué es lo que sucede con la cizaña? ¿Y qué es la cizaña? Quizá ustedes lo han escuchado antes. La cizaña es una planta semejante, aquí lo dice, es semejante al trigo cuando está empezando a crecer. No se diferencia del trigo. Es una planta muy parecida. Solamente se diferencia del trigo cuando crece y da fruto, porque la cizaña no da fruto, simplemente crece y da flores, pero no da frutos. El trigo sí, da unas espigas maravillosas. Entonces,
¿en qué se diferencia la cizaña del trigo? O sea, la maldad que siembra el enemigo, la plaga que siembra el enemigo en medio de nosotros no produce fruto. Lo, las vidas de, aquí se refiere a vidas de hombres, de personas, ¿sí? La, la persona que es de Dios produce fruto. Debe ser un ser fructífero, ¿sí? Que con el tiempo nuestras vidas sean productivas para el futuro, para el bien que se siembra y se cosecha. Entonces, ¿qué pide el Señor? Dice, los siervos le dicen, bueno, arrancamos la cizaña. Y dice, no, hay que esperar. Esto es muy importante entenderlo, porque en realidad esto nos advierte de algo. Nosotros tenemos que aprender también a convivir con el mal en cierta manera, a entender que Dios no va a quitar el mal, porque sí, y a lo mejor hasta está en medio de nosotros, ¿sí? Hasta puede entrar a la iglesia y estar dentro de la iglesia y aparentar que es de Dios. Hay cizaña por todo lado. Estamos expuestos a que el enemigo siembre cizaña. Pero, ¿qué es lo que va a revelar quién es la cizaña y quién no? ¿Qué es lo malo y qué no? El tiempo. El tiempo y el crecimiento, la madurez. A la larga, el fruto, los resultados que vienen en nuestras vidas. Una persona que es de Dios y que se deja guiar por el Señor produce fruto. Ahora, ojo, ¿cuál es la labor de la cizaña, de la plaga que se siembra allí? Porque eso es una planta que es una plaga, no sirve para nada, se echa en el fuego, es algo que no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Quizás sirva para alimentar los animales, pero no tiene ninguna utilidad para nuestro bienestar, no es lo que estamos sembrando. ¿Qué hace? Se roba el alimento. Cuando un cultivo está sembrado de cizaña, la cizaña lo que hace es comerse el alimento del trigo. Entonces la cosecha va a ser menor, va a ser menguada, va a ser disminuida necesariamente. Es muy triste, pero esa es la realidad que nosotros tenemos que advertir y que el Señor nos advierte que debemos tener. Pero Dios va a cuidar de todas maneras de nosotros. Ahora, en la vida cristiana hay todo tipo de enemigos, como la cizaña. Hay las plantas y los cultivos tienen todo tipo de insectos, por decirlo así, plagas que pueden atacarle, que pueden comer. Hablamos ahorita de una zorra que se come las raíces de la vid, en este caso de la cizaña que plantan al lado del trigo para volverla improductivo, para tratar de arruinar la cosecha. Y hay también gusanos. De hecho, el jardín que tenemos aquí en la mitad, que estaba floreciendo tan lindo, pues atrae las mariposas. Y un día nos acercamos mi esposa y yo a mirar las flores y todas en el piso. Y va, mi esposa, esto se está muriendo, ¿qué le pasó? Y cuando me doy cuenta que pues estaba comida por cantidades de gusanitos que llegaron allí, puestos pues obviamente por una mariposa. Y así pues tocó ¿qué? Buscar un insecticida para proteger las plantas. Todo requiere de eso, ¿verdad? Es algo tan elemental, tan sencillo, pero que a veces uno tiene que vivirlo para experimentarlo. Y esto nos habla la palabra del Señor de una manera muy especial, ¿sí? Y yo quiero hoy citar una plaga, un gusano, una cizaña, algo que daña, que más que una cizaña y que una zorra, es alguien que se come la planta también, como un gusano, y se mete ya en la vida del cristiano. Hay que advertirnos de esas plagas. Y el Señor nos lo dice muy claro aquí en su palabra. Miren ustedes, hijitos de Dios, lo que dice Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y lo vamos a complementar con otro pasaje más en Lucas 8, que los dos pasajes hablan muy parecido. Dice así, Lucas 12 del 1 al 3, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Como lo decía Lucy, no hay nada oculto, y es mejor que andemos con la verdad. ¿Cuántas mentiras hay en el mundo? No solamente hay tiburones, querida señora, hay pirañas, hay toda clase de depredadores y en este caso hay un gusano que destruye la vida de las personas y que tiene una característica externa que se llama la hipocresía, que nos advierte aquí el Señor, pero que aquí la llama la hipocresía la levadura. Y coloca otro ejemplo muy práctico para enseñarnos lo que hace la hipocresía. Pero fíjense que la hipocresía es la característica externa del gusano en verdad, porque el gusano está oculto y se manifiesta a través de la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es aparentar lo que no somos, ¿sí? Es engañar sin decir mentiras abiertamente, mostrar una cara que no tengo, porque estoy encubriendo algo, ocultándome de algo, no quiero mostrarme como soy, o la razón profunda de todo eso es que hay dentro del corazón algo que me han sembrado que ha producido el gusano, que es la malicia. Óiganme bien, la malicia y la desconfianza. La malicia y la desconfianza son las verdaderas semillas, el verdadero gusano que se manifiesta en la hipocresía. Porque es difícil a veces advertir los hipócritas. No es fácil, hay que tener discernimiento. No sé, un hipócrita es una persona maquillada totalmente, camuflada totalmente. Es un camuflaje que usa para no mostrarse la persona como es. Pero es porque dentro de su corazón alguien sembró la malicia y la desconfianza. Y estamos hablando de lo que hablaba Jesús y que se manifestaba en los fariseos, un grupo de hombres religiosos que habían cambiado la palabra de Dios por Dios. Esos eran los fariseos. El hombre puede ser tan engañado aún con las cosas de Dios. ¿Quién entregó a nosotros la palabra de Dios? Dios. Pero Dios nos la entregó para que nosotros lo amáramos a Él. Pero cuando nosotros amamos más las cosas que Él nos da que a Él, empezamos a vivir una vida falsa, hipócrita. Empezamos a aparentar lo que no somos. Y hay cantidades de personas que se dejan engañar de esto porque han dejado que el enemigo que mencionaba el Señor venga y siembre, ponga los huevos de la malicia y de la desconfianza en el corazón de los seres humanos. Empezamos a aparentar una vida que no vivimos, una felicidad que no tenemos, una amistad que es mentira, que es falsa, un amor de apariencia, de fachada, ¿sí? De conveniencia humana. Y entonces allí el Señor nos lleva a que tengamos en alerta, con mucho cuidado. El problema no era lo que los fariseos enseñaban, sino lo que había dentro de sus corazones, que los llevaba a vivir una vida hipócrita. Por eso el Señor en alguna ocasión dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, que viven una vida falsa, de apariencia. Dicen una cosa, pero viven otra. ¿Y por qué? Porque lo que viven realmente en su corazón es que han dejado sembrar en sus almas desconfianza, desconfianza a Dios, desconfianza a sus siervos, desconfianza a los hermanos. Y cuando uno tiene ese gusano terrible de la desconfianza, porque alguien me ha fallado, me ha mentido, porque he visto que alguien me defraudó, el enemigo usa eso para sembrar en mi corazón, en tu corazón, esa desconfianza, esa duda y esa malicia.
Entonces, esto es un gusano terrible que destruye todo lo que Dios trata de sembrar en nuestros corazones de bien. Empieza a comer dentro de nosotros, ¿sí? Y es contagioso, contagia a otras personas, ¿sí? El enemigo viene y pone, es como la levadura. La levadura dice, como la levadura, el Señor decía la levadura porque la levadura es un, para que ustedes me lo entiendan, es un condimento. Bueno, tiene un nombre técnico, no les voy a decir, pero no soy muy bueno para los nombres técnicos. Estoy aprendiendo a hacer pan a propósito. Se usa en el pan. La levadura, la levadura es un condimento que usted toma una pequeña parte y lo echa en una masa muy grande de harina y la fermenta absolutamente toda. Un solo pedacito fermenta y hace crecer, como si fuera más el trigo y más la masa. La fermenta y la hace crecer. Y eso es de apariencia, no es que sea más. Es que el fermento, en una noche, la contagia de todo ese fermento y así se hace el pan, para que el pan se esponje, ¿sí? Para que crezca. Entonces, el Señor decía que una pequeña parte de eso contamina. Asimismo es la hipocresía o lo que hay detrás de ella. Algo pequeño entra en su corazón y contamina a los demás, contamina y trata de destruir la obra de Dios. Contagia y destruye la obra de Dios y nos deja sin bendiciones, nos roba las bendiciones. Y mire, aquí continuamos leyendo en Lucas 8:16, dice, nadie que enciende una luz se la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. La luz todo lo manifiesta, la luz es Dios, ¿cierto? Entonces dice aquí que nosotros por eso no escondamos nada, no esconda nada en su corazón, porque uno de los engaños de la hipocresía es que ocultamos la malicia y la desconfianza en nuestros corazones. No abrimos nuestro corazón. Es lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva. Dios no es bueno, no confíen en Él. Y ellos le creyeron. Por eso cuando Dios los busca, ellos estaban ocultos y se tapan y se cubren porque no confiaban. Y por eso es la desconfianza que Él sembró en nuestros corazones. El Señor vino a quitar eso de nosotros, a matar esa plaga. Pero tristemente nosotros los cristianos nos dejamos sembrar del mal. Oye, escuchamos cosas malas de otros. Por eso el Señor no quiere que nosotros escuchemos cosas malas de otras personas. Esa es la primera manera en que viene el mal a sembrarte en el corazón. Hipocresía y vive de apariencia. Mire, no le diga nada al líder, no le diga nada a su pastor, no le hable. Porque él no entiende, porque él ya sabe eso, pero él no hace nada. No, usted tiene que arreglárselas como pueda, mijo. No confíen en esos, no crean en esos. Esa gente es mala, vive de ustedes, se aprovecha de su necesidad. Ellos, sí, les están estafando. Sí, porque a mí me estafaron, porque yo vi en la televisión que me estafaron, porque para eso es que son unos bribones. Todo eso siembra el enemigo en el corazón del ser humano y lo está haciendo hoy a través de muchos medios de comunicación que solo se dedican a transmitir cosas malas, lo malo de los demás, a señalarlo y a mostrarlo. Y entonces dice, pero no tengan miedo. Mire, hay una cosa que el Señor nos recomienda aquí. La luz todo lo pone en evidencia. Por eso no haga nada en oculto. Cuando usted le diga, venga, y no le cuente a nadie, a esa es la semilla del mal. No le escuche. Dígale todo lo contrario, cuéntemelo y vamos a hablar con las personas y ayúdele. Ah, no, 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 entonces es que usted no sabe guardar un secreto. No. ¿A dónde en la Biblia dice que usted tiene que guardar secretos? ¿Sí? Esa es la cizaña que viene donde usted. Aquí todo lo contrario dice, Señor, lo que le digan al oído, proclámelo en la azotea. Vaya, diga. ¿Usted qué esconde? ¿Sí?
¿Usted por qué se esconde? Porque tiene miedo y porque sembraron cizaña en usted. Usted está sembrado del mal, tiene el gusano dentro, ¿sí? Y ese gusano se mete y roba todas sus bendiciones, roba todo lo espiritual que usted oye, se lo quita, lo consume, como cuando usted tiene parásitos en su estómago y ellos se comen sus nutrientes y usted no engorda. No, bueno, no engorda, no está bien alimentado, porque la gordura tampoco es buena alimentación, ¿verdad? Es verdad, es verdad. La buena alimentación no necesariamente es gordura. Mire, familia, mire lo que el Señor nos dice aquí. Miren pues cómo oís. Miren lo que dice. El versículo 18, no lo he leído. Mirad pues cómo oís. Oiga, aquí nos habla del oír otra vez. Porque a todo el que tiene se le dará y todo el que tiene, aún, perdón, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mire cómo oyen. ¿Por dónde entra el gusano de la malicia y el mal? ¿Por dónde se siembra la cizaña? Aquí vea, por los oídos. No siembran ese gusano maligno. Y dice, miren cómo ustedes oyen. Estén atentos, porque es por allí por donde el mal se mete, por nuestros oídos, escuchando, prestándonos para oír cosas que no son edificantes. Y dice, porque a todo el que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. ¿En dónde el Señor usa otra vez esa frase? Eso significa que lo que usted entra por su oído le trae o abundancia o le va a traer pobreza, miseria. Y esa misma frase la usa el Espíritu Santo, el Señor la usó en la parábola de los talentos. Y a eso voy. A eso voy. Porque si nosotros hablamos de vida miserable y pobre, está unida a la falta de dinero, de salud, de paz, de bendición, de todo, de un futuro de bendición para nosotros. Él viene y nos roba. Y lo más triste es que cuando ya pasan los años y ya no podemos hacer mucho, nos encontramos que no hemos tenido nada porque se robó el mal toda mi bendición, porque el gusano que sembraron dentro de mí no dejó que yo obedeciera la palabra de Dios. Miren cómo oyen, porque al final, si usted no tiene nada, no le van a dar más. Si usted no tiene nada, es porque usted se ha dejado que lo roben, no porque Dios no quiera darle. Y siempre estamos culpando al Señor de nuestra miseria y pobreza, de que no nos va bien, de que no salimos adelante, de que no hay progreso. Y no obedecemos lo que Dios nos dice, porque hemos dejado que el mal siembre en nosotros desconfianza, duda, desobediencia, rebeldía, pero sobre todo este gusano que se llama malicia y desconfianza. Mire lo que dice, hijitos de Dios, en la parábola de los talentos, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículo 29. Cuando el Señor pide cuentas a los que les entrega el reino de los cielos. El Señor dice que el reino de los cielos es como un hombre que entregó sus bienes a un grupo de sus servidores. Entonces el reino de los cielos Él nos lo ha entregado para que nosotros lo ministremos, lo hagamos producir. Y lo compara con aquellos hombres que reciben o 5 o 10 o un talento. ¿Sí? Cada uno recibe en particular algo, una provisión para poderla a producir. Sin embargo, al final termina esta parábola, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjese que antes en el pasaje anterior no lo explica, pero dice, tenga mucho cuidado porque eso entra por el oído. O sea que al final, lo que nosotros escuchamos y dejamos que el mal siembre en nosotros, nos va a producir o fruto o miseria. Y vamos a entrar aún en el reino de los cielos a vivir vidas miserables como hijos de Dios. Porque hay. Y no se deje usted engañar, hijito de Dios. No se dejen engañar, hijas de Dios. Dios no ha diseñado nuestras vidas para vivir en miseria y para terminar fracasados, viviendo de poner la mano o estrecha vida, pobre, estrecha. Nada de eso.
Es falta de escuchar y escuchar sabiamente a la luz de Dios y no permitir que el mal siembre en nosotros cizaña o ese gusano maligno. Mire lo que dice, leamos un poquito acerca de esta parábola cuando el Señor pide cuentas a este hombre, para que miremos y verá que él se dejó sembrar eso. Mire, el versículo 24, el capítulo, estamos en Mateo, capítulo 25, desde el versículo 24 hasta el 29, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, no te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Te conocía, perdón, me equivoqué al leer. Vuelvo a leer. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, hipócrita. Mire, hipócrita. ¿Sí? Le dice, ¿cómo me dices eso? ¿Sabías que era así? Que siembro y que recojo mal. ¿Por qué no cogiste el dinero y se lo llevaste al banquero? Por tanto, si sabías eso, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Fíjese que era un engaño, esa es la hipocresía. La hipocresía nos lleva hasta creer nuestras propias mentiras, de coger lo que Dios nos ha dado y enterrarlo mejor antes que ponerlo a producir, sabiendo que el Señor nos lo dio para nuestro bienestar, para nuestra prosperidad, pero que un día nos va a pedir cuentas de Él. Oye, porque este es el reino de los cielos. Y Dios va a pedir cuentas, hijitos de Dios, a todos ustedes y a mí, de todo. Así es. Y aquí este hombre enterró la bendición, porque la desconfianza le habían sembrado en su corazón. Dice, sabía, ¿quién le había dicho? Si eso fuera verdad, si esto fuera realmente verdad, si él estuviera seguro de eso, más bien, ¿por qué no le dio el dinero a otro? Y dice, pues esto no es mío, voy a ponerlo a producir sus intereses y hago de mi vida. Pero en realidad no es así. Y por eso el Señor termina diciéndole, quítenle todo lo poco que tenga y échenlo afuera. Perdió su vida, perdió la eternidad, perdió todo. ¿Por qué? Dejó que la malicia y la desconfianza minaran su corazón. ¿Cuánto va usted a esperar, hijitos de Dios? Ustedes, yo les pregunto y me pregunto en el nombre del Señor, a seguir ignorando lo que Dios nos dice que hagamos, poniendo excusas, dejándonos sembrar el mal y la desconfianza de Dios en nuestros corazones. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Él no te va a dejar. Obedece lo que Él te dice. Administra lo que Dios te ha dado. Cuida y produce una cosecha abundante para ti y tu vida, para tu familia. Pero haz lo que Él te dice. Obedece. El Señor es muy claro. Muchas cosas que nosotros tenemos vienen de herencia, de maldición. Hay otras que nos siembran. Hay otras que vienen en nuestra genética. Pero de todas ellas nos quiere librar Dios, de toda enfermedad espiritual que está dentro de nosotros. El enemigo pone cosas dentro de nosotros para arruinar nuestras vidas. Es triste ver cómo la gente hoy piensa que la riqueza, que el dinero, que las posesiones están en manos de Satanás, que el dinero es maligno, que eso es del mundo. Tantas creencias cerradas y tanta malicia y tanta gusano de desconfianza
y de malicia han puesto en nuestros corazones, que dudamos de todos y no ponemos nuestros ojos en Dios y en sus palabras, en sus promesas. El Señor habla de bendición y de vida abundante y de prosperidad, pero como resultado de seguir su voz y su palabra siempre, de obedecer sus principios. No solamente existe este gusano, hay muchas otras plagas, ¿sí? Hay muchas otras levaduras de las cuales el Señor nos habló y vamos a estar hablando durante este mes de ellas para dejar que Dios limpie. Pidámosle a Él que limpie nuestros corazones, que saque todo lo malo de nuestros corazones, que tengamos mente y corazón de niño, limpio, transparente, sincero, sin malicia, sin desconfianza, ni del Señor ni de nadie, para que haya sanidad integral en nosotros. Yo quiero invitarles a ustedes a pedirle al Señor que le muestre, que no espere, ojo, no espere que esto suceda hasta que usted vea los resultados. No, 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 no. Yo sé que el Espíritu Santo nos muestra a cada uno y nos lo revela. Por eso el Señor dice, miren cómo oyen, sean atentos, pónganse a la luz, no anden cuchicheando al escondido, no hablen en oculto. Todo lo que sea en oculto, eso no es de Dios. ¿Sí? Y quédese callado, no diga la verdad. ¿Sí? Mientan. ¿Cuántos creen que la mentira y el engaño hace que usted venda? Como en el ejemplo. Que eso se ha regado por el mundo entero. Ese tipo de comportamientos malignos. Que no son sino gusanos y plagas que se han sembrado el enemigo en medio de nosotros para terminar en la pobreza. Porque todo lo que uno hace, al final, el fruto lo vas a recoger. Dice, van a ver los resultados, por eso dice, todo va a ser manifiesto, ¿por qué? Por la luz de Dios, todo. Más si andamos en la luz, todo va a salir a la luz. Entonces, renunciemos a lo oculto, nos invita el Señor, a lo escondido, a lo secreto, a lo que no es de Dios. Eso no es de Dios. Nadie tiene por qué esconder y guardar nada. Que saquemos eso de nuestro corazón y porque eso solamente nos llevará a desconfiar de Dios y no seremos felices y no habrá fruto. Vamos a orar. Vamos a orar, hijitos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que examine nuestros corazones porque este tema seguirá creciendo en otras áreas, ¿sí? Para que no vivamos vidas sin fruto, para que no vivamos vidas que no son las que Dios quiere que disfrutemos. Entonces ahí donde estamos vamos a orar. Inclinemos nuestro corazón al Señor, hacemos nuestra mente y nuestra oración a Él. Digámosle a Él que nos examine Él y pidámosle al Santo Espíritu que nos mire en la mente y en el corazón si nosotros hemos permitido que eso esté quizá oculto, muy oculto en nosotros. Usted se puede dar cuenta que cuando usted escucha algo malo de alguien, usted ve a esa persona con otros ojos. Se cambia completamente nuestra percepción de ella. Es el enemigo. Por eso el Señor dice, si tú tienes algo contra alguien, ve y arréglalo con él. Y tú no permitas que el enemigo te siembre cosas, así sean cosas verdaderas de otras personas. Cuando alguien venga a contarte algo malo de otra persona, dile, ve y dile a ella, no me lo digas a mí, no me hagas daño. Si tú te diste cuenta de algo, viste hacer a una persona algo malo, no le cuente a otros, ve y habla con esa persona. Y dile, mira, yo te vi haciendo esto, arrepiéntete, apártate del mal, porque vas a dañar tu hogar, tu familia, porque vas a dañar tus hijos, porque vas a dañar tu vida. No hagas eso, no vayas allá, no hables con tal persona. Háblele a usted, pero no disemine malas cosas de otros porque sembrarás duda y desconfianza y cizaña en los corazones de otros. Esta es la realidad nuestra.
Cuando alguien venga a contarte secretos, cosas ocultas que descubrió, no permitas que tu corazón se siembre esas cosas, que en tu alma siembren el gusano de la desconfianza hacia otros. La palabra del Señor nos lo enseña muy bien. Dile: Señor, perdóname, perdóname, porque yo a veces hasta admito en mi vida todo ese mal que me afecta de otros. Si usted desconfía de alguien, vaya y hable con esa persona. Si usted tiene enojo o rabia contra alguien, vaya y hable con ella y saque eso de su corazón, porque eso se convierte en una semilla que va a producir mucho daño en usted y lo va a dejar sin fruto. Mire cómo oye. La verdad siempre sale a la luz. Por eso no haga nada al escondido de nadie. No traicione, no engañe, no le falte a nadie, porque eso saldrá a la luz. El Señor no nos esconde nada. El Señor nos ha entregado el reino de los cielos. El Señor no se ha guardado ni a su Hijo amado, nos lo dio por amor a nosotros. El Señor, Dios nuestro Padre, nos ha entregado y nos ha mostrado con su amor que nosotros somos el objeto de su amor y que Él nos ama con amor eterno. Deje que Dios limpie su mente, limpie su vida. Dígale al Espíritu Santo que le muestre si hay ese gusano terrible en usted y elimínelo de su vida. Ore, clame a Dios por usted, pida perdón, sánese, límpiese, dígase la verdad. Aprenda a confiar en aquellos que le rodean, aquellos que Dios ha puesto para guardar su vida. Aprenda a confiar. No importa que otros le hayan hecho mal. No todos son así. No son todos como la persona que le faltó a usted. Todos tendremos momentos en los cuales fallamos también. Y vamos a encontrarnos con personas que, dañadas por el mal, son instrumentos para hacer daño también. Debemos apartarnos de ellas o llevarlos a los pies del Señor. Pero no crea, no se deje engañar. No todos los seres humanos somos así. Hay gente, hay hombres y mujeres, muchos, que hemos permitido que Dios siembre al Santo Espíritu en nuestros corazones y nos dejamos guiar de Él. Y no permitimos que la cizaña nos dañe, ni que la desconfianza y la duda nos contamine. Que hemos aprendido a vivir bajo la luz de la verdad, sin ocultar nada, sin aparentar nada, sin vivir vidas falsas de hipocresía, aún hasta creer que podemos engañar a Dios, porque el mal hunde a las personas que se dejan de Él, hasta tal punto que llegan a creer que pueden engañar a Dios, que pueden esconderse de Él, de sus ojos, de su amor, de su luz. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto por la luz. Por eso nosotros, los hijos de la luz de Dios, tenemos que hacer todo
sin hipocresía, sin engaño, sin mentira, sin escondernos. Porque en el momento en que eso pase, estaremos dejando que el mal llene nuestros corazones, contamine nuestras vidas y las vidas de otros. Y será como la levadura que contamina a todos, que daña, que destruye la vida de otros con la malicia y la hipocresía. No es que la levadura sea mala, no. Es el ejemplo que Dios pone, que es así, que se esparce rápidamente sin que usted se dé cuenta, que llena y contamina a otros sin que usted se dé cuenta, que muestra lo que no es. Dígale: Señor, Señor, líbrame de eso. Líbrame, Señor, de la levadura de los fariseos. Líbrame, Señor. Guárdame del mal. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pongámonos en pie. Yo les invito a terminar este tiempo de oración pidiendo una bendición especial para este mes. Les invito a que oremos al Señor, diciéndole a Él que bendiga cada una de las actividades que tenemos para este mes, nuestras agendas, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro trabajo. Que Él aleje toda plaga, que Él proteja con su santa luz y su unción nuestro trabajo y nuestra vida, de tal manera que sea productiva este mes y este año. Estamos empezando el mes de marzo y yo creo que Dios tiene para cumplir este mes todas sus promesas en su vida. Vamos a orar y vamos a pedirle su bendición. Señor, aquí estamos tus hijos, Señor. Te damos gracias porque terminamos una semana, un mes y comenzamos otro. Señor, tenemos por delante 4 semanas del mes de marzo, Señor, en el cual tenemos muchos sueños, muchos anhelos, mucho deseo de ver tu gloria, tu bendición y tu protección. Yo te pido a ti, dígale al Señor que me bendigas mis manos, bendigas mi trabajo, bendigas mis pies, Señor. Protejas mi vida en el nombre de Jesús. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor, de tu amor. Límpiame, Señor, de todo aquello que quiera robarme tu bendición, tu protección, tu vida que está en mí. Bendito seas, Padre, bendito seas. Gracias. Gracias por escuchar mi oración. Yo, como pastor de sus vidas, de sus almas, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro toda bendición en la parte económica, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte material, familiar, en todo, Señor. Les bendigo para que sean benditos con toda bendición. Que Él descienda cada momento, cada día sobre ustedes con un manto de paz y de amor para sus hogares y sus vidas. Que el Santo Espíritu de Dios les guíe al salir y al entrar, y que vean el fruto de su trabajo y que puedan disfrutar del fruto de su trabajo y que puedan tener aún más allá para el futuro, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que así sea. Dios los bendiga.